hogar. Dios promete, es promesa de Dios, que cuando damos de corazón, Dios promete bendecir a su iglesia. Están batallando, varios de la iglesia están batallando económicamente. Ay, ¿por qué? Porque estamos batallando. Pues, ¿por qué creen? Porque no le gusta dar, porque se queja al momento de dar. Cualquier cosa se queja. Ay, es que dan mucho. Ay, es que dan acá. Ay, el pueblo de Dios, algo que enciende la ira de Dios es que se quejen. Quiero preguntarle en esta tarde, ¿a quién le han faltado zapatos? ¿A quién le ha faltado qué comer? ¿A alguien le falta hogar? ¿Le falta algo a sus hijos? Quiero preguntarle, ¿alguien de ustedes le ha pedido a Dios y Dios se ha quejado? ¿Se imagina que fuera, aquí estoy, Señor? ¿Quién es? Soy el hermano Ernesto. Otra vez tú. Quiero preguntarles, ¿quién le ha pedido a Dios y Dios se ha quejado con usted? Aún siendo, hermano, infieles con el Señor, tienes tu plato de comida en la mesa. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gracias, Señor Jesús. ¿Alguien puede decirle gracias, Señor Jesús? Aleluya. Si algo aprende el pueblo de Dios hoy en día es a quejarse. ¿Y saben a dónde lo aprenden? De los que a veces ya están dentro de la iglesia. Amén. Las quejas son algo que sin duda no le agradan a Dios. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:14: háganlo todo sin quejas y ni contiendas. ¿A quién dañas realmente cuando te quejas? ¿Al pastor? ¿Al hermano? ¿A la hermana? No. Debemos entender que al que realmente engañamos y dañamos es a nosotros mismos. La queja siempre nos conduce al enojo y a la amargura. Cuando hablamos de la queja, hablamos de cuestiones de caracteres y de actitudes que deben de ser transformadas. Debemos entender, amados hermanos, que nuestros comportamientos, dígale a su hermano, tu comportamiento, dígaselo. Dígale, hermana Abel, hermana Claudia, dígale, tu comportamiento me afecta. Amén. Nuestro comportamiento, ¿cuántos alaban a Cristo? Daña nuestro entorno. Le voy a decir una cosa y se la voy a decir: deje de quejarse en su casa con sus hijos. ¿Qué ejemplo le está dando? Qué feo se han de ver ustedes como padres hablando mal del pastor en su casa delante de sus hijos. Oiga, qué feo se han de ver hablando mal de los del liderazgo. Espero que no lo hagan. ¿Qué está aprendiendo su hijo? A ser el tipo cristiano que usted es. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ah, qué fuerte, hermano mío. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Dañamos nuestro entorno. Cuando hablamos de la queja, hablamos de un carácter. Hay actitudes malas, mundanas, son del mundo cuando nos quejamos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Todo nuestro comportamiento afecta a quienes nos rodean. Quizás no nos hemos parado, no nos hemos detenido para pensar por qué el quejarse se vuelve tan popular dentro de la iglesia. Qué bonito fuera que en vez de quejarse hubiera hermanos que más evangelicen, hermanos que en vez de criticar
predicar, ayuden al hermano que está caído. Que en vez de apuntar, vaya a decirle una palabra de aliento. Decirle, hijo, échale ganas. Échale ganas. Mira, Cristo viene pronto, hermano. Anímate. Mira, no te vayas a quedar. Yo no me quiero quedar. Échale ganas. No, es una mundana. Se va a ir al infierno. ¿Qué es eso, hermano? Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? La palabra de Dios es, hasta ahorita la palabra de Dios no ha condenado a nadie. Porque mismo el Señor Jesús, mirando a la mujer en el acto, no la condenó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vete, pero no peques. ¿Quiénes las estaban condenando? El chismoso, el fisgón. La pregunta, ¿qué andaban haciendo espiándola a la mujer, oiga? Es lo que hoy pasa. Están con un ojo al gato y otro al garabato. Por eso la presencia de Dios no baja, porque están mitad adora y mitad fisgonea. El hermano Carlos trajo los mismos zapatos de la semana pasada. Yo también. Y traigo un rato los pantalones. Estos pantalones les he remendado quién sabe cuántas veces. ¿Sabe por qué? Porque no me quedan. Pero cuando entro aquí a este lugar, me olvido de mis zapatitos, de mi pantalón viejo, y adoro al Señor Jesús con todo mi corazón. Hago a un lado mi ropa. Yo no vengo a ver que, ajá, hermana Rosy, traigo esa nueva, hermana. Vamos a hablar a Cristo. Por eso no pasa nada en la iglesia. Por eso no hay restauración. ¿No están de acuerdo? Por eso no hay misericordia entre el pueblo. Por eso no hay convertimiento. Porque andamos en otro asunto. El Señor Jesús pasa y el otro viene léelo en sus asuntos allá. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alabemos su nombre, hermano. Alabemos su nombre. Debe dejar de aprender a quejarse, porque el quejarnos no produce ningún cambio. Porque cuando esto sucede, lo que gobierna el corazón del cristiano es un espíritu egoísta. El espíritu egoísta solo piensa en él, después en él y al último en él. Como cristianos bautizados, hermano, en el nombre de Jesús estamos llamados a dar. Amén. Ya no debemos de vivir vanamente. Dice un dicho mundano: le damos la carne al diablo y los huesos a Dios. Es lo que está pasando aquí. Le están dando los huesos al Señor. Pero si el Señor les diera huesos en vez de carne, ¿qué estuvieran haciendo? ¿Cuál fuera su actitud? Hermanos, paz de Cristo. Hoy en día es la realidad que a muchos cristianos no les gusta dar, pero sí les gusta pedir. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo y el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá proclamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque no faltará al menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. La palabra, puede leerlo en Deuteronomio 15, 9 y 11.
La palabra de Dios, hermano, nos enseña que el abrir nuestra mano a nuestro hermano, al pobre y a los necesitados, es dar. El principio de dar es un principio de obediencia a la palabra de nuestro Dios. Dar no es una opción, dar es una bendición. Recuerde que las palabras, hermano, de Dios atrae bendición. Acuérdense que la palabra del Señor atrae bendición. El dar se da a través de la fe y a través de la fidelidad. Si usted recibió de gracia, dice que de gracia haga lo mismo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mateo capítulo 10 versículo 8: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracias. Necesitamos, hermanos, tener cuidado con estas actitudes que se están adentrando y que están en la iglesia y que tenemos como cristianos. Debemos de evitar esparcirlas entre el pueblo de Dios, incitando a los demás a hacer lo que nosotros mismos estamos haciendo, deteniendo la obra de Dios. Si miramos que una hermana critica, no falta la otra chismosa que lo critique. Aleluya. Paz de Cristo. Y si hay, algunos no vinieron. Paz de Cristo. Ahí el pastor los visita. Amén. Y todavía lo culpan de su pecado porque son chismosos, porque no se quieren convertir, porque no quieren dejar su pecado, y todas por eso se quejan, porque Dios no los bendice, hermanos, porque no nos gusta dar para el Señor. No le gusta. Mire, levante la mano quien trajo el artículo de la despensa hoy. ¿Y los demás? Ay, no tengo, pastor. ¿Y cómo cuando le dan? ¿Cómo si lo toma? Cuando no lo trae, no piensen en el hermano, no piensen en la hermana. Se les está otorgando al mismo pueblo de Dios, al necesitado. Pero cuando le dan, ahí sí lo agarra. Pero se trata de una, no sea mezquino, hermano, no sea mezquina, hermana, porque sí tienen la casa, sí tienen, no diga que no tienen. Esa es una actitud del diablo. No tengo, pastor. No. A veces tienen hasta el clavito ahí. Sí tienen para sus deseos, para sus placeres. Amén. Pero para darle al pueblo de Dios, para darle. Cuando tú le das a uno hermano o una hermana, no te lo estás dando a él, se lo estás dando a Dios, ¿cierto, hermano? Cuando tú lo das, cuando tú das algo, ustedes saben que le están diciendo al Señor cada vez que no trae la despensa: no queremos bendición, Señor. Cuando usted trae de corazón y lo da, usted está sembrando. Usted está sembrando en el Señor bendición. Dios dice en su palabra: el que da escasamente recibirá. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alabemos su nombre. Alabamos su nombre. Necesitamos tener cuidado de estas actitudes que se están metiendo en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice: poca levadura leuda toda la masa. El pecado empieza por lo poco. Esas pequeñas zorras que debemos de matarlas, que se meten en la iglesia, ese espíritu chismoso que se ha metido en ustedes, esa mala actitud de no cerrar su boca, mejor de chismear, váyase a evangelizar. Váyase a evangelizar. Dice su palabra: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dar es mejor que recibir, porque cuando no das la respuesta de tu oración, tarda, pero cuando das, eres bienaventurado para recibir. Por eso dice la palabra de nuestro Señor Jesús: el que da, se le dará. Dice Lucas 6:38:
Dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si usted quiere recibir, hermano, lo que pide, necesita cambiar esos pensamientos. Amén. Porque conforme a como está pidiendo, se le pedirá, y como dé, se le dará. Es una regla de oro. Como miras, serás medido. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, como pueblo de Dios necesitamos entender que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin, alabe Cristo, alabe el Señor, alabe Cristo Jesús, aleluya, gloria a su nombre. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El pecado de la ingratitud es una de las actitudes que están corrompiendo hoy en día al pueblo de Dios. Hay 3 principios básicos para tener bendición. Anótelo. Primero, ser generoso. Segundo, hacerlo de corazón. Y tercero, hacerlo con alegría. Hay 3 principios. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, no hay que ser mezquinos. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Es triste ver que el pueblo le da tristeza dar para Dios. Amén. Es bueno que aprendamos que dar escasamente y dar abundantemente. Escasamente cuando de tu abundancia das poco, abundantemente cuando de tu abundancia das desinteresadamente. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay una ilustración, hay una palabra dentro de la Escritura y nos habla de una mujer. Amén. Una mujer que teniéndolo todo, ella no dio de lo que le sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Y no lo hizo con tristeza. Y no lo hizo quejándose y murmurando. Ella lo dio de corazón. ¿Cuántos alaban a Cristo? Esta viuda, hermano, estaba en el templo. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? De su palabra que tenía 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Le pregunto, ¿cuánto valdrá hoy en día 2 monedas de cobre? Son como 2 pennies. ¿Cuánto valen 2 pennies? No vale nada, porque se necesitan 5 para tener 10 centavos. Amén. 2 monedas no valen nada. Mas sin embargo, ella tenía 2 moneditas. Pero dice su palabra, hermano, que a la verdad el Señor Jesús dijo: esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su condición y de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Esta palabra, hermanos, no requiere decir que si tú das abundantemente vas a recibir más. Como hay mucho, o como hay muchos que así enseñan. Lo que la realidad es la generosidad que debe de haber en el pueblo que es llamado de su nombre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Otra historia, los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron, hermanos?
¿Y dónde quedaron los 9? El apóstol Judas, hermano mío, no el Iscariote, hermano mío, cuando escribía a los hombres malvados, los caracterizaba, hermanos, por ser murmuradores y quejumbrosos. ¿Cuántas veces nos las vivimos quejándonos como el pueblo de Israel, entre el mismo pueblo? Quejarse normalmente es visto como algo de poca importancia. Encontramos a la gente murmurando por todos lados y por cualquier razón. Por el hecho de que mucha gente lo haga, no significa que esta actitud sea buena, hermanos. Es importante conocer los peligros que representa el que el pueblo de Dios viva una vida quejándose, porque un verdadero cristiano no se queja. Una vez que la queja inicia, se la vive de mal en peor. La queja es como una herida que le cae gangrena. Hermano, la parte infectada debe de cortarse para no tener un avance y que se le vaya a otra piel o que se le vaya a otro miembro. Hermano, se le debe de cortar, se le debe de curar. Necesitamos como pueblo de Dios frenar este tipo de actitudes de quejas y de murmuraciones que hay entre el pueblo de Dios. El dar, al hablar de dar, hablamos en general. En general, en tu vida espiritual y en tu vida económica, en todo lo que le da Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún cristiano acercarse a nosotros para decirnos, para quejarse, para murmurar? Hermano, esto desagrada a Dios. Esto no le ayuda al pueblo de Dios. El vivir quejándonos, hermano, es una actitud que el Señor Jesús lo considera como una ofensa para nuestro Dios. El quejarse es una actitud de rebeldía contra Dios, contra su obra. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Cuando los israelitas se quejaron contra Moisés, Dios los tomó, amén, contra sí mismo. El espíritu de queja debe detenerse antes de que se esparza entre el pueblo. Quejarse es una contradicción de ser un verdadero cristiano. Dios nos perdonó nuestros pecados, Él limpió nuestra maldad, nos hizo nuevas criaturas, nos mostró su amor, tomó nuestro lugar en el madero. El Señor Jesús ha sido bueno con nosotros y nos ha dado vida eterna, y aún así nos quejamos, aún así cerramos nuestra mano, aún así murmuramos, aún así, hermano, nos la vivimos quejándonos, hermano, delante de la presencia del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Quejarse hace vana nuestra oración. Que murmurar hace vana, hermano, nuestro ayuno. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo podría un cristiano verdadero que se queja, que murmura, que chismea y se la vive en las obras de la carne, poder restaurar? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cómo le puede ofrecer consuelo al necesitado? ¿Cómo va a poder restaurar? ¿Saben por qué no hay restauración entre el pueblo? Y todavía nos quejamos con Dios y culpamos a los demás. No, es culpa de nosotros, de usted, porque no tiene la facultad. ¿Dónde está el hermano Nelly? Ahí lo miro. Hermano, una persona que no está capacitada para inyectar, puede inyectar.
¿Cuántos de ustedes vivieron esto en la escuela? Siempre había uno que no hacía nada, que se la vivía quejándose, que era copión. ¿Cuántos vivieron eso en la escuela? Le voy a preguntar, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde están? Todos esos que estaban conmigo en la escuela, ahorita son personas con matrimonios disfuncionales. Hijos regados por todos lados, drogadictos. ¿Con qué le digo esto? Todo ese tipo de cristianos se la viven perdiendo el tiempo en la congregación, nomás calentando la banca. Parecen como las garrapatas, nomás le chupan al perro la sangre, pero no producen nada. Y póngase a pensar, hermano, porque a lo mejor suena ofensivo, pero tarde que temprano el Señor va a venir a buscar fruto. Tarde que temprano el Señor le va a preguntar, bueno, ¿y cuántas almas? Le voy a preguntar, a ver, en este año ¿cuántas almas se han ganado? Se la viven chismeando, se la viven criticando, se la viven murmurando, en vez de que se vayan a evangelizar, en vez de que vayan a hablarle a la palabra a una gente que está peor que usted, hermano, que ya se le olvidó de dónde Dios lo sacó, ya se le olvidó en el mundo donde andaba, ya se le olvidó lo que le prometió el Señor. ¿Sabe por qué se le olvida? ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque nos la vivimos murmurando en acciones y en actitudes que no le agradan al Señor. Lo que Dios busca es un pueblo que le viva en espíritu y en verdad. Un pueblo, hermano, que muestre los frutos del espíritu, que vive en la oración, que vive en el ayuno, que restaure el caído, que levante, que restaure. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque eso indica que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestra mundanidad. Porque al ir a hablarle a la gente voy a tenerme que convertir, porque la gente nos mira, porque la gente sabe lo que tú eres, lo que soy yo. Siempre le he dicho, la gente siempre va a hablar de mí. Hablan, gracias a Dios porque soy famoso. Si quieren rueda de prensa, ya me lo hago. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo que necesitamos es convertirnos, hermano. Nos la vivimos perdiendo el tiempo a decir, ¿por qué siempre nos regaña? ¿Por qué siempre nos exhorta? ¿Por qué no se portan bien, hermanos? Porque por nuestros frutos estamos siendo conocidos. Dios los ama. Si usted supiera, hermano, que lo que ustedes reciben aquí, no en todas las iglesias lo reciben. Esa presencia que viene y llena este lugar no pasa en otros lugares, pero nos estamos chiflando. ¿Cuántos alaban a Cristo? No estoy enojado, ¿Cuántos alaban a Cristo? No se enfoque en la queja. Que si el pastor dice, hermanos, vamos a cooperar, amén. Amén, yo voy a dar porque tengo, porque soy bendecido, porque soy prosperado. A veces sincero, ¿cuántos no tienen? ¿Cuántos tienen porque Dios les ha bendecido? Levante la mano. Y no diga que no tiene porque está en la casa de Dios. Y entonces, ¿por qué cuando le piden se queja? ¿Por qué cuando le piden para Dios se queja? ¿Por qué cuando le piden para el necesitado se queja? ¿Cierto, hermanos?
Otra vez. Otra vez, hermana Adriana, el pastor no tiene llenadera. No haga eso, hermano. No haga eso. Es mejor dar que recibir. ¿Cuántos han comprobado eso? Se lo digo porque muchos de ustedes están cerrando la mano cuando Dios les ha pedido. Dios no les está pidiendo algo que no es de Él. Ese dinero que te dan, esa bendición que te dan, esa sopita que te dan es de Él. No es tuyo. No te afiances de algo que no te pertenece. El Señor dice en su palabra que todo es de Él. A nosotros dar, Dios no nos está quitando. Hermano, hermana, lo único que usted está haciendo es que va a recibir más del Señor. ¿Cuántos han comprobado eso? ¿Cuántos han comprobado eso? ¿Alguien ha comprobado que cuando das, Dios te bendice? Yo realmente lo he comprobado. Y no me puede dar. Usted no sabe cómo yo le hago. Han de pensar que tengo una máquina de dinero en mi casa.